El video de hoy vamos a hacer la demostración de la programación principal y el modo oculto de los controles de temperatura. Para este caso va a ser el control de temperatura del modelo 72x72 versión 3.0. ¿Cómo determinamos primero qué versión de equipo es el que estamos trabajando? Al momento de encender, en la parte superior va a salir la versión y abajo va a salir el tipo de termocupla que está programado. Como verán, sale U3.0 y abajo J, lo cual significa que estamos trabajando con una termocupla. Está programado para termocupla J por defecto y es la versión 3.0. Ahora lo siguiente es vamos a entrar al modo de programación de la termocupla y para eso dejamos presionado set unos 3 segundos. Acá pueden ver la función SN, que significa la entrada de señal, en este caso la termocupla, y abajo el tipo de termocupla que está programado. Si nosotros queremos cambiar en termocuplas, tenemos para elegir los modelos K, en este caso es una Y reflejada, el S, el E, el J, y luego sigue termoresistencia de cobre de 50, termoresistencia PT100, entrada de voltaje de 0 a 5 voltios, entrada de voltaje de 1 a 5 voltios, entrada de corriente de 0 a 20 miliamperios y entrada de corriente de 4 a 20 miliamperios. La entrada de corriente generalmente es cuando uno desea trabajar en mediciones de transductores, transmisores o de lo contrario de señales de corriente provenientes de algún otro equipo, que puede ser por ejemplo de un variador de velocidad. Y utilizando la corriente de 4 a 20 miliamperios del variador de velocidad, se puede acá hacer una escala con respecto a la velocidad. Para nuestro caso vamos a utilizar en termocupla J. Presionamos set y observamos la configuración DP. DP significa punto decimal. Si observamos nuevamente en el panel principal, observamos que no hay punto decimal porque lo hemos puesto en 0. Presionamos nuevamente set y en DP ponemos 1, lo cual significa que tendremos un decimal de precisión. Pero ¿cuál es el inconveniente? Que cuando ponemos un decimal de precisión, la temperatura máxima que podemos leer es 999.9. Después de eso, la temperatura simplemente saldrá raya, 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 indicándonos que está por encima del valor máximo de lectura. Y como verán, debido a que estoy sujetando el sensor, es que me está marcando una temperatura de aproximadamente 32, 33 y sigue en aumento debido a que estoy utilizando una termocupla sin blindaje. La termocupla sin blindaje permite que la variación sea mucho más rápida, pero la desventaja es que no tiene protección. Ahora nuevamente regresamos a la configuración y dejamos con DP igual a 0. Con DP igual a 0 significa que nosotros podemos trabajar desde 0 hasta, dependiendo si es J, hasta 1250 y si es K hasta 1375 grados centígrados. Entonces continuamos con lo que es el modo de programación principal. Dejando presionado set, tenemos la entrada de termocupla, el punto decimal, el SC, que es el offset de temperatura, es decir, un factor de corrección si es que por algún motivo el ambiente tiene una temperatura distinta a lo que está marcando la termocupla. Con eso se puede corregir haciendo simplemente un desplazamiento. Pero hay que tener en cuenta que según el valor de desplazamiento que nosotros pongamos, si ponemos un valor digamos de 0.1, 0.2 no habría tanto problema, pero si ponemos 1000 haría que saliera de la escala, por lo cual ya no podría hacer ninguna lectura. Entonces por defecto siempre se deja en 0. Lock es el parámetro de programación para el bloqueo de funciones. Si está en valor 0 significa que se puede utilizar cualquier tipo de función y programarlos. Pero si ponen un valor distinto, dependiendo del valor se van a bloquear muchas funciones. Control, en este caso tenemos la opción bit R, que viene a ser modo on-off en reversa. Cuando es modo on-off en reversa significa que es para calentamiento. Si pusiéramos bit D,
significa que es modo on-off para enfriamiento en acción directa. Si ponemos PID R, significa que es control PID en reversa, que es para modo calentamiento, y PID.D, que significa en modo de control PID, pero en calentamiento. Para nuestro caso lo vamos a usar como on-off en reversa, es decir, para calentamiento únicamente. Y el relé se va a encender o apagar dependiendo de la temperatura de referencia. SU viene a ser el set value. Como verán, en el caso de los displays no se puede utilizar la palabra V, así que ponen la palabra U para determinar el value, que significa el valor de referencia. En este caso 100 grados centígrados. Significa que cuando la temperatura alcance los 100 grados, el relé de salida se va a apagar. El relé de salida está indicado por el LED de color verde. Como está en modo calentamiento, significa que mientras la temperatura esté por debajo de los 100 va a estar prendido, y cuando esté por encima de los 100 se va a apagar. El diferencial de la función de temperatura, en este caso viene a ser medio grado. ¿Qué significa esto? El set value es la temperatura a la cual se va a apagar la salida, pero este 0.5 del diferencial de control de temperatura significa que cuando la temperatura caiga medio grado por debajo del set value, en ese momento se va a volver a encender la salida. Es decir, si en este caso está en 100 grados centígrados el set value, el valor de referencia, significa que cuando la temperatura caiga a 99.5 grados, el relé de salida nuevamente se va a activar. Acá tenemos la función de programación de la alarma, en este caso alarma alta. Significa que cuando la temperatura sobrepase el valor de la alarma de AL1, entonces el LED correspondiente a la salida de alarma se va a activar. Si pusiéramos LJ, significa para función baja, significa que la temperatura, en este caso la salida de alarma, va a estar activo mientras la temperatura esté por debajo del valor de AL1. Por defecto siempre se coloca en el valor HJ, es decir, en rango alto. Significa que cuando la temperatura sobrepase un límite que le hemos puesto a alarma 1, ese relé se va a activar, y con ello podríamos activar una sirena para indicar que se está sobrecalentando el calentador. AL1 es el valor de referencia de la alarma, en este caso es 120 grados, y como habíamos explicado antes, al poner HJ significa que cuando la temperatura sobrepase los 120 grados, el relé de alarma se va a activar. Y esto es conveniente cuando ustedes quieren trabajar con alarmas para evitar que lo que estén calentando se pueda quemar o simplemente pueda provocar algún tipo de accidente. El diferencial de alarma, similar al diferencial de temperatura, cuando la temperatura disminuye 1 grado con respecto a la alarma, entonces en ese momento se vuelve a activar o desactivar el relé. Y nuevamente volvemos a la entrada de termocupla. Esa es la programación principal. Ahora, existen algunos inconvenientes que a veces se puede causar debido a al modo de jugar con los botones. Entonces, como sabemos que posiblemente siempre haya algunas personas que les gusta tantear con todos los botones para saber si es que hay algún modo de programación, nos adelantamos a decirles directamente cuál es el modo oculto para que así puedan regresar a los parámetros originales. Para entrar al modo de programación oculto, presionamos la tecla Set un segundo y dejamos presionado, y luego presionamos la tecla hacia abajo, manteniendo la tecla Set presionado. Entonces presionamos un segundo, ahora los dos juntos, y aparece LP. Cuando aparece LP significa que ya hemos entrado al modo de programación oculto. Y es en este modo donde vamos a comenzar a hacer la constatación de los parámetros. Primero, LP siempre debe estar en 0. El tipo de entrada. Acá en el tipo de entrada, como ustedes pueden observar abajo, está en inglés la palabra all, que significa todo. ¿Qué significa todo? Que la entrada puede ser programada a cualquier tipo de termocupla, termoresistencia, entrada de voltaje o entrada de corriente.
Pero si yo solamente quiero que se trabaje a una termocupla determinada, en vez de all, le pongo simplemente la termocupla que yo deseo, que puede ser solamente termocuplas, puede ser solamente termoresistencias, puede ser solamente voltaje o puede ser solamente corriente. Pero como yo deseo que el controlador siga trabajando y que más adelante sea el usuario el que programe el modo de termocupla, le dejo en la opción all, que significa entrada universal. El NT significa el valor de referencia, el valor de calibración para este tipo de controladores. Significa que está calibrado a la temperatura ambiente, más o menos, con lo cual está corregido el instrumento para que pueda hacer cualquier medición sin errores. ¿Qué ocurre si ustedes en vez de 19.7 lo varían, digamos, a 30? Significa que la temperatura que ustedes van a registrar de ambiente va a estar 10.3 grados por encima del valor verdadero. Por lo tanto, siempre es conveniente que se mantenga en su parámetro de calibración original, que es 19.7. Y luego nuevamente sigue de entrada de termocupla J, el DP, el SC, que es lo que ya habíamos visto previamente. Para salir del modo de programación oculto simplemente dejan presionado set hasta que aparezca el valor de medición, y con eso ya está totalmente programado el equipo y listo para funcionar.